Vamos a dar comienzo al mensaje de la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo algunos de los versículos de este Evangelio, específicamente los versículos 25 y 26. Por supuesto, después vamos a ir retomando los otros, pero vamos a partir como base con los versículos 25 y 26 del Evangelio de Juan, capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, el día de ayer, 24 de mayo, se cumplieron 10 años de la partida de uno de mis hermanos, mi hermano Gastonet Cortés, y realmente cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, de un familiar, es un momento difícil, un momento triste, un momento que ninguno quisiera vivir o pasar. Pero lo más importante acá es que el Señor Jesucristo nos dice claramente que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando y mencionando acerca del poder del Señor sobre la muerte, acerca de la vida eterna, acerca de que nada es imposible para Dios y que los tiempos de Dios muchas veces no son nuestros tiempos. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es pura, tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, hace aquello para lo cual tú la has enviado. Te alabamos y te bendecimos en el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos vida para servirte. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo 11 del Evangelio de Juan, si usted se fija, el primer versículo, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. En la ciudad de Betania, que estaba como a unos 3 kilómetros de Jerusalén, donde vivía una familia compuesta por 3 hermanos, 2 hermanas, Marta y María, y Lázaro. Respecto a Marta, nosotros hemos aprendido a través de los otros evangelios que ella era, como en todas las familias, hay personas que tienen ciertas características y aunque eran hermanos eran diferentes. Marta, por ejemplo, era una mujer que estaba siempre activa y siempre estaba haciendo cosas y estaba moviéndose para acá y para allá, preocupada de los quehaceres, de la casa, etc. Y en una oportunidad, cuando el Señor vino y los visitó, María, la otra hermana, que tenía un carácter diferente, se sentó para escuchar a los pies del Señor Jesucristo lo que el Señor le tenía que decir. Pero Marta estaba allí haciendo los quehaceres y hasta estaba molesta porque dijo que su hermana no le ayudaba. Y le dijo: Señor, mi hermana no me ayuda, dile algo, porque yo estoy haciendo aquí todo y no termino desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy aquí haciendo cosas de la casa. Y el Señor Jesucristo le dijo que no se afanara, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos afanamos con las cosas de este mundo y estamos muy preocupados, envueltos haciendo cosas y no tomamos el tiempo para hacer lo que realmente es importante, lo que realmente glorifica al Señor, lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Y le dijo: Marta, Marta, estás afanada en los quehaceres, pero María ha escogido la buena parte. Y la buena parte que había escogido María era estar a los pies del Señor y escuchar las palabras del Señor, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que si usted ha dejado cosas este día
para ir a congregarse, usted ha elegido la buena parte, que es escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Aquí nos menciona acerca de María y de Marta, su hermana, pero estas hermanas tenían un hermano llamado Lázaro. Y fíjese usted que aunque sabemos algunas cosas acerca de Lázaro a través de la Escritura, no son muchas cosas. El Señor, a través del Espíritu Santo y de la inspiración del Espíritu Santo, no tomó mucho tiempo para hablar de Lázaro, porque aquí lo más importante no era la persona de Lázaro en sí, sino que era lo que Dios iba a hacer en su vida y la gloria que esto iba a llevar al nombre del Señor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Enviaron un mensajero. En esos tiempos no existían los celulares, ni tampoco existían estos medios para poder comunicarse con la gente a través de mensajes, a través del WhatsApp, a través del Facebook o a través de un email, sino que cuando las personas necesitaban enviar un mensaje tenían que hacerlo a través de un mensajero, sobre todo si la persona estaba en otro lugar y ese mensajero de alguna forma tenía la manera de llegar rápidamente a la otra ciudad llevando el mensaje. Y aquí estas dos hermanas, Marta y María, hermanas de Lázaro, que tenían una relación estrecha también con el Señor, enviaron a este mensajero para decirle: el que amas está enfermo. Y fíjese usted que no solicitan nada del Señor, solamente le mandan a decir que el que amas está enfermo, porque cuando nosotros amamos a alguien y hay un lazo de amor, no es necesario estar dando a veces muchos detalles, porque la persona que ama puede entender la necesidad del otro. Y aquí el Señor Jesucristo amaba a esta familia, amaba a estos hermanos. Y ellas le dicen a través del mensajero: el que amas está enfermo. Versículo 4, la palabra nos dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay cosas que a veces suceden en la vida que nosotros no podemos entender, no tenemos todas las explicaciones para las cosas. Y usted, como cristiano, no crea que va a tener todas las respuestas. A veces hay cosas que a usted le van a preguntar y usted no va a tener la respuesta. Usted no se sienta mal por eso, porque hay cosas que están fuera de nuestro control y de nuestro conocimiento, pero no están fuera del control ni del conocimiento de Dios. Y la palabra dice aquí que el Señor, cuando se enteró de esto, dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. Es decir, que aún que había este ataque de enfermedad, el propósito detrás de eso iba a ser glorificar a Dios. El versículo 5 nos continúa diciendo: y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Hoy día, buscando qué significaba Lázaro, no sabía, yo nunca había buscado el significado de Lázaro. Y Lázaro deriva del nombre Eleazar y significa: Dios es mi ayuda. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor, cuando se enteró de esta noticia, se quedó 2 días más. En lugar de salir corriendo, Él se quedó 2 días más en ese lugar. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Porque si usted ve en el capítulo 10 de este mismo libro de Juan, en el versículo 39 y 40 dice así: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces el Señor había salido del lugar de Judea, de Jerusalén, porque querían apedrearlo, querían matarlo. Y el Señor había tenido que escapar porque no era su tiempo. Porque todas las cosas tienen su tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Todas las cosas debajo del cielo, debajo del sol, tienen su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en el tiempo de Dios.
no actuar ni antes ni después, sino que en el tiempo de Dios. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué piensas ir allá otra vez si allá querían apedrearte? ¿Y tú estás diciendo que vas a ir allá otra vez? Jesús les respondió, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Lo que el Señor les estaba diciendo aquí en lo natural, recuerden que en ese tiempo no existía la luz eléctrica, la electricidad, entonces las personas se levantaban lo más temprano posible cuando el sol salía y su día de trabajo era hasta cuando el sol se entraba. El Señor le dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí esto tiene una implicancia no solamente natural, porque durante el día cuando tenemos la luz nosotros podemos ver las cosas y no tropezamos. Y en la noche, si usted no tiene luz, usted va a tropezar. Espiritualmente hablando, el Señor es la luz. Él mismo dijo aquí en este evangelio, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que nosotros sí hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos venido al Señor Jesucristo, tenemos la verdadera luz y esa luz nos guía para que no tropecemos. Pero si no hemos venido a Cristo, estamos todavía en oscuridad y andamos tropezando en nuestra vida, dándonos golpes aquí y allá, porque no tenemos la luz, esa luz que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos la luz? ¿Estamos siguiendo la luz? ¿O estamos aún viviendo en oscuridad? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En ese momento que el Señor estaba hablando, Él por una palabra de conocimiento sabía que Lázaro ya había muerto. Y Él se refirió aquí y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Porque fíjese usted que muchas veces nosotros tenemos que usar ciertas palabras, sobre todo frente al fenómeno de la muerte, para que no suene tan fuerte, para que no suene tan duro. Y muchas veces se usa la palabra dormir. Es más, aquí en los Estados Unidos y probablemente en otros países también, cuando van a ponerle un tipo de eutanasia a un animalito, la gente dice, lo voy a poner a dormir, o el veterinario sugirió que lo pusiéramos a dormir, lo cual realmente es a matar, ¿me entienden? Estas palabras que se usan muchas veces nosotros decimos partió, se fue, nos dejó, porque ninguno de nosotros, como seres humanos, está muy confortable con la idea y la palabra de la muerte. En forma natural, todo ser humano siente un rechazo a esto. Y antes de que el Señor Jesucristo viniera y antes de que Él diera su vida en la cruz, este enemigo que es la muerte tenía un dominio y un control sobre el ser humano. Y la gente tenía un miedo terrible a la muerte. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y venció en la cruz del Calvario, venció a la muerte. Amén. El Señor Jesucristo venció a la muerte con poder. Gloria a Dios. Entonces, nosotros ahora como cristianos no tenemos que tener miedo a la muerte. Podemos tener miedo al momento de morir, pero no miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte es un paso desde esta parte a otra dimensión, a la eternidad. Pero Jesús, versículo 13, decía esto de la muerte cuando Él dijo que dormía. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Fíjese que ahora el Señor les tuvo que hablar claramente, porque muchas veces el Señor nos habla cosas a nosotros y nosotros como que no la entendemos.
no entendemos lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Y el Señor nos tiene que volver a hablar otra vez y a veces decirnos con mayor claridad, esto es lo que les quiero decir. Y agrega, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Imagínense, está diciendo que Lázaro murió, pero Él no se está alegrando de que Lázaro murió, cuando Él dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí, sino que Él está hablando del hecho de que si Él no estaba allí, y ellos iban a ver lo que Él iba a hacer, aunque ellos todavía no sabían, Él se alegraba porque ellos iban a ver el poder del Señor sobre la muerte y iban a creer en Él, para que creáis. Más vamos a Él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, que vienen siendo como 3 kilómetros. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí cuando llegaron al lugar, a Betania, Lázaro estaba muerto ya 4 días. ¿Por qué el Señor tomó más tiempo para llegar? Recuerde que nos dice la palabra que se quedó allí 2 días todavía una vez que llegó el mensajero, porque había una tradición y una superstición en ese tiempo de que cuando una persona moría, el alma de esa persona estaba por allí alrededor, como por 3 días, buscando volver a entrar al cuerpo. Y cuando ya esos 3 días pasaban, las personas entendían que ya el alma no había vuelto y que ya no había caso. El Señor tomó esos días y cuando llegó, llevaba 4 días. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Las primeras palabras de María cuando ve al Señor es de, mire, como no sabemos exactamente la expresión allí en el momento que ella lo habló, no sabemos si es una expresión solamente de dolor, una expresión de reproche, de enojo, pero la cosa es que le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero a la misma vez tenía fe y le dice, mas sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Tenía la confianza de que cualquier cosa que el Señor Jesucristo pidiera al Padre, Dios se lo iba a dar. Entonces el Señor le dice, tu hermano resucitará. Mire qué palabra, su hermano había muerto hace 4 días y ahora el Señor le dice, tu hermano resucitará. Serían palabras de aliento saber de que su hermano iba a resucitar. Pero Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, ella tenía fe, pero su fe era de que esa resurrección de Lázaro iba a ser al final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando el Señor le habla y le dice que su hermano iba a resucitar, ella le dice, sí, Señor, yo creo, yo sé que Él va a resucitar al final de los tiempos, en el día postrero. Pero el Señor le dice y se presenta diciéndole, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué cosa más grande? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos venido a vivir, porque antes de tener a Cristo en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos. La palabra dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, viviendo lejos de Dios, haciendo las cosas como a nosotros bien nos parece y no buscando la voluntad y la verdad de Dios para nuestras vidas. Pero una vez que hemos creído en Él y hemos venido a Él, el Señor nos ha dado vida. Por eso dijo el Señor Jesucristo en este mismo Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, que yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que solamente Dios puede dar. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me contaba mi cuñada que el último domingo, antes de que mi hermano falleciera, el pastor de la iglesia estuvo predicando en este mismo pasaje de Juan capítulo 11, y que cuando llegaron a esa parte y se habló que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto? Mi hermano se dio vuelta hacia ella y le dijo, ¿crees esto? Antes de que terminara la semana siguiente, mi hermano había partido a la presencia del Señor. Pero sabemos que aquel creyente que está en Cristo Jesús no muere eternamente, sino que pasa de este mundo a la eternidad con el Señor. Todas las personas, los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios, van a vivir en la eternidad, ya sea con Cristo o sin Cristo, ya sea gozando de la presencia de Dios o apartados de la presencia de Dios eternamente. Y por eso que nosotros como cristianos tenemos que llegar a entender esto de la eternidad, porque a veces queremos que nuestros familiares vivan muchos años, y eso no es malo, pero yo muchas veces me he preguntado, ¿qué sacamos con que una persona viva 80, 90, 100 años? No voy a decir más porque son muy pocos los que pasan los 100 años. Si esa persona se pierde eternamente porque no entrega su vida a Cristo, porque no reconoce su necesidad de Dios, porque no busca a su Creador, porque no se acuerda de su Creador. Es más importante estar bien con Dios, aunque la persona viva menos años en esta tierra, pero que cuando pase la eternidad pase con el Señor Jesucristo, que vivir muchos años y perderse eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor le estaba hablando a Marta, pero nos está hablando a todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Mire qué declaración teológica más importante, más profunda. Cómo Marta en ese momento, cuando muchos de los judíos rechazaron al Señor y no podían creer en Él o creían que era un profeta más, Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Cristo quería decir el ungido de Dios. Ellos esperaban al ungido, al Mesías, al que iba a venir a salvarlos, al que iba a venir a salvar el mundo. Y ella tuvo la claridad de en ese momento y en ese tiempo de que el Señor Jesucristo era el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Otra declaración profunda, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, versículo 28, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Aleluya. Cuando el Señor vino allí, ellas sabían que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro. También las amaba a ellas porque eran una familia muy especial para Él. Y Marta va y le dice, María, el Señor Jesucristo te llama. Ven donde el Señor. Y el Señor Jesucristo está llamándonos a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo está llamándote a ti que estás escuchando este mensaje. Y te está diciendo, ven a mí, acércate a mí, que quiero darte vida y vida en abundancia. Quiero darte vida eterna. Así que acércate al Señor. El Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? ¿Escuchamos esas palabras antes? Sí.
de su hermana Marta. Las mismas palabras, porque ellas tenían dolor en su corazón y a la misma vez sabían que el Señor, que había sanado a muchas personas, tenía el poder de haber sanado a su hermano, que su hermano no hubiera muerto. En otras oportunidades, el Señor sanó a algunas personas y también resucitó a algunos muertos. En una oportunidad iba una viuda con un hijo único caminando en el día del sepelio, llevándolo para ser enterrado, y el Señor miró eso, y el Señor se acercó y tocó el fétro, y el muchacho volvió a la vida, el Señor lo resucitó. También la hija de Jairo, el Señor le dio vida otra vez, y aquí ellas sabían eso, y sabían que el Señor tenía el poder para sanar y para levantar muertos. Versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dice la palabra que cuando el Señor la vio, porque frente a la muerte de un ser amado, nosotros vamos a llorar. No es malo llorar, no es pecado llorar. Sobre todo en situaciones así, el Señor dejó las emociones para que también nuestro ser, nuestro cuerpo, pudiera liberarse de esas tensiones, de esos dolores, de esas presiones, y en lugar de mantenerlo adentro y controlarse lo más que pueda, pudiera salir para que hubiera sanidad, libertad, porque las cosas que se mantienen dentro después explotan como enfermedades. Así que si tú tienes un ser querido que falleció y sientes de llorar, llora. No hay ningún problema. No está en contra de Dios, no está en contra de la palabra de Dios. Y aquí claramente dice que el Señor se conmovió al verla llorando. Se estremeció en su espíritu, se conmovió. Lo que quiere decir allí desde la palabra griega que se usa es que el Señor, como usted ha visto cuando los caballos hacen así, relinchan, eso es lo que el Señor en su espíritu hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba viendo el dolor de la muerte, de este enemigo que es la muerte, y la muerte, recuerde que entró al mundo a causa del pecado. Y todos los hombres, desde Adán para adelante, iban a morir. Una cosa es segura, que todas las personas que nacen en este mundo van a morir, excepto aquellos creyentes en Cristo que estemos vivos, porque pensamos que el Señor viene pronto, para el día del arrebatamiento de la iglesia. 100 personas que nacieron el día de ayer, por ejemplo, esas 100 personas van a morir. Nadie quiere hablar de esto. Fíjese usted que, sobre todo en nuestros países de habla hispana, somos más reticentes, por ejemplo, a hacer planes de comprar un nicho, un lugar donde ser enterrado. Cuando alguien nos viene a hablar de sus planes, rápidamente tratamos de retirarnos de esa idea. ¿Por qué? Porque el ser humano todavía tiene un temor a la muerte. Pero gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él venció la muerte con poder. Aleluya. Amén. Y esto era, en este momento que ellos estaban viviendo esto, el Señor ve la muerte, ve el dolor que produce y ve que todo esto fue producido por el pecado del ser humano. Y se conmovió en su espíritu y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y nos registra aquí la palabra, el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, Jesús lloró. Porque el Señor Jesucristo también tiene emociones, también siente, y en ese momento que Él estaba en la carne, Él lloró al ver esto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos, porque siempre está este tipo de personas que dice cosas inapropiadas cuando no debe, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre en los momentos difíciles, las personas tienen la oportunidad de reaccionar bien o de reaccionar mal. Algunas personas en los momentos de dolor no saben cómo reaccionar y reaccionan
de maneras incorrectas, sobre todo frente a la muerte de un ser querido. La persona comienza a preguntarse por qué pasó, por qué él, por qué ella, porque la persona está dolida. Y a veces después de preguntarse eso comienza a culparse. Si yo hubiera hecho algo más, yo a lo mejor podría haberlo llevado al hospital antes, yo podría a lo mejor haberle hecho que se revisara antes. La persona empieza a preguntarse, empieza a la misma vez a sentir culpabilidad, porque en medio del dolor muchas de estas emociones vienen al ser humano. Y aquí nosotros lo vemos en estas personas, que algunos de ellos empezaron a criticar, a murmurar, a decir cosas, porque probablemente ellos también tenían dolor. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, es decir, está saliendo mal olor, está hediondo, porque ya murió hace 4 días, y a los pocos días que un cuerpo muere, entonces comienzan, ¿no es cierto?, a salir los olores y los líquidos que están en el cuerpo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces aquí vemos que el Señor, una vez conmovido en su espíritu por lo que había pasado, también lloró, pero luego el Señor hizo una de las últimas señales registradas aquí en el Evangelio de Juan, que fue la resurrección de Lázaro. Lo llamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. El poder del Señor, que en ese momento estaba siendo manifestado sobre la parte física, la muerte física, de que Lázaro pudiese levantarse de la muerte, de que él pudiera volver a la vida. Y lo llamó con poder, y Lázaro salió, aunque estaba atado de alguna manera, llegó afuera, estaba envuelto allí con vendas, con un sudario en su cara, y llegó afuera. A la voz del Señor, Lázaro volvió a la vida, y a la voz del Señor Jesucristo, a la voz de la palabra de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor, volvemos a la vida, hemos nacido otra vez, hemos sido resucitados con Cristo. Y el que había muerto salió, y el Señor les dijo a los que estaban allí: desatadle y dejadle ir. El Señor hizo la parte que el ser humano no podía hacer, que era volver a Lázaro a la vida, pero la parte que el ser humano podía hacer, que era desatarlo, el Señor se los dejó a ellos. A veces nosotros esperamos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada, pero el Señor hace lo que nosotros no podemos hacer y tenemos que aprender a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado hacer a nosotros y que es nuestra responsabilidad. En esos tiempos, recuerde que los judíos en general ellos no embalsamaban a las personas, así que rápidamente se producía allí la descomposición. En nuestros países, cuando una persona muere, antes de 48 horas ya es sepultada. Aquí en Estados Unidos, cuando una persona muere, muchas veces pueden pasar algunas semanas incluso, porque las meten en refrigeradores especializados para eso y mantienen el cuerpo allí, evitando la descomposición. Fíjese que cuando una persona ha perdido un familiar cercano, para nosotros es muy difícil darle palabras que puedan aliviarlo, darle palabras de consuelo. ¿Por qué? Porque esas palabras que nosotros le podamos dar en lo natural no van a hacer volver a esa persona a la vida, y la persona lo sabe.
Y lo único que queda en esos momentos es poder estar allí con la persona, escuchar lo que la persona le va a decir a uno, aunque le cuente la misma historia una y otra vez acerca de su familiar. Es un momento donde nosotros podemos ser los oídos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor para contarle nuestras cosas, el Señor no nos dice, ya cállate, ya me lo dijiste, me tienes aburrido. No, el Señor nos escucha y nos consuela. Y así tenemos que ser nosotros con aquellas personas que están en ese momento sufriendo. Esto es tan fuerte, el hecho de que cuando una persona se va de este mundo, nosotros ya no vamos a estar con esa persona, ya no la vamos a escuchar más, ya no lo vamos a ver más, entrar, salir, reírse, llorar, gritar, nada. Es tan impactante que muchas personas hacen lo posible por negar la muerte. Y a tal punto que, no sé si usted se ha fijado, pero en nuestro tiempo, el proceso de incluso vestir a las personas que antes lo hacían los familiares, cuando un cuerpo ya de una persona que muere, antes los familiares eran los que la vestían, ahora los hospitales, los servicios funerarios son los que han tomado cargo de eso. Y las funerarias incluso son pintadas con tonos pastel, se ponen sillones bonitos, cuadros bonitos, música relajante, que nos ayuden a olvidar un poco lo cerca que estamos de la muerte. Los ataúdes se ponen hermosos por dentro y por fuera, y como alguien dijo, llegan a parecer casi acogedores. Los cementerios se han convertido en bellos jardines que evocan paz y serenidad. Y todo esto surge del deseo de hacer que la muerte sea una experiencia algo menos dolorosa. Pero ni siquiera todas esas cosas logran ocultar la profunda frustración y dolor que nos produce. La buena noticia es que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos vida eterna y sabemos que la muerte es solamente un paso para estar en la presencia del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, todas las personas tienen su tiempo de partir. A veces la gente empieza a decir antes de tiempo, oh, me quisiera morir. Cuando está sobre todo en momentos de depresión, habla palabras como esa, quisiera morirme, ¿por qué no me muero ahora? O cosas así. Resulta que a todos, excepto que venga el Señor Jesucristo pronto por nosotros, a todos nos va a llegar el momento de tener que partir de este mundo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? Porque un día todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos, de cómo vivimos. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres, para el ser humano, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que cuando una persona pasa de este mundo a la eternidad, pasa por un juicio. Y aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y se han entregado a Él y han recibido el perdón de sus pecados, van a estar con el Señor para siempre, no por sus obras, sino porque ellos recibieron al Señor Jesucristo, recibieron la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que esa obra es la obra salvadora, la obra de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario produce redención, produce salvación, produce limpieza de nuestros pecados, nos limpia nuestras conciencias. Por eso que es importante estar preparados. En la sociedad judía de aquel tiempo, cuando Lázaro murió, las cosas eran bien diferentes a como son ahora. Ellos dedicaban 30 días para el duelo. Los 3 primeros días eran para llorar. Los 7 siguientes días eran para lamentar. Y 20 días en que ninguno de los que tomaban parte se lavaba o se afeitaba. Con todo esto, el dolor se mantenía presente por más tiempo y tenía que resultar una experiencia agotadora. Era una emoción fuerte y Marta y María tenían esta agonía, este dolor. También Jesús lo vio, pero Jesús no se quedó allí, sino que venció la muerte.
Pero quiero decirle una cosa, yo no sé si usted ha pensado cuando ha leído esta parte de la palabra de Dios, que Lázaro, aunque el Señor lo resucitó físicamente en ese momento, él iba a volver a morir físicamente. Pero lo importante de esto es que aquellos que creen en el Señor Jesucristo ahora no van a morir eternamente, aunque físicamente mueran, eternamente van a estar en la vida eterna que el Señor Jesucristo ha prometido. Y esta resurrección de Lázaro, una vez que se produjo, llamó la atención incluso de los líderes de Israel, de los líderes de Jerusalén, y ya andaban buscando para matar al Señor antes, pero con esto ya dijeron que no iban a poder negarlo, así que tenían que hacer algo. Voy a leer rápidamente los siguientes versículos, del 45 en adelante, del capítulo 11 de Juan. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos, al ver esto, creyeron en el Señor, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejásemos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esta resurrección de Lázaro produjo que los líderes judíos quisieran matar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos temían que el pueblo, al ver esta grande señal que había sucedido, se fueran tras el Señor Jesucristo, y ellos no entendían que el Señor no estaba buscando un liderazgo humano. Ellos pensaban que Él quería levantarse siendo como un líder político que tratara de salvar a Israel del dominio de los romanos. Pero el Señor no estaba en eso, y como ellos no entendieron eso, ellos dijeron, tenemos que deshacernos de Jesús. Es decir, ya acordaron que iban a matarlo. La resurrección física de Lázaro produjo esto, y el Señor sabía que eso iba a ser así. Es más, unos versículos más adelante, en el siguiente capítulo, nosotros vemos que incluso a Lázaro se acordaron ellos para tratar de matarlo. Lo más probable es que no lo pudieron hacer, porque no está registrado en la palabra, pero imagínense que llegar a tal punto de querer matar a una persona que volvió a la vida, porque el verlo era la evidencia de que el Señor Jesucristo era quien decía ser, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, era y es el Salvador del mundo. Pero las mentes, cuando están cegadas, no pueden ver esto y tratan de volverse en contra de aquellos a los cuales el Señor les ha dado vida. El día de hoy estoy compartiendo este mensaje porque la hermana de una amiga mía, a la cual estimo mucho, acaba de partir el día de ayer a la presencia del Señor. Y todo este proceso fue algo muy rápido y conmovedor, que dejó choqueados a los familiares y aún a aquellos que no la conocíamos, por saber cómo esto en alrededor de 6 semanas se le diagnosticó una enfermedad grave y la persona muy rápidamente fue deteriorándose su cuerpo y falleció. Pero lo que a mí me trae paz en medio de esto es que esta persona que estaba con esta enfermedad pidió oración, pidió ayuda, buscó y oró y clamó a Dios, arregló sus cuentas con el Señor. Y la misericordia de Dios es tan grande que poco antes de morir, incluso
ella tuvo sueños de que el Señor le decía que tuviera paz, que estuviera tranquila. Entonces esa persona, al haberse arrepentido de sus pecados, al haber clamado al Señor Jesucristo, esa persona pasó a estar ahora mismo en la presencia del Señor. Y aunque los seres cercanos, sus familiares, sus hermanos, sus 4 hijos, lloran en este momento y sufren, ella está con el Señor. Y lo importante es que las personas que quieren volver a ver a sus seres amados que se han ido con Cristo, esas personas se vuelvan al Señor, arreglen sus cuentas con Dios, reconozcan su necesidad espiritual y se vuelvan a Él. Y crean en estas palabras del Señor Jesucristo, que dicen, escucha bien, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una cosa te puedo decir, la muerte es segura para prácticamente todo ser humano. Pero lo más importante es que tú hayas podido venir a Cristo y estar en una buena relación con Él. Porque solamente a través del Señor Jesucristo y de su sacrificio hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Así que yo te invito en este día, si tú no has venido a Cristo, si tú no has arreglado tus cuentas con Él, si tú no has acudido al llamado del Señor, a que tú te vuelvas al Señor, a que escuches la voz de Dios, a que puedas venir a Él, a que puedas clamar por ayuda, a que puedas arrepentirte de tus pecados, porque en Él hay salvación. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Algunas personas tienen la oportunidad, como esta hermana de mi amiga y hermana en Cristo, de tener un tiempo para reflexionar de su vida, para clamar a Dios. Hay otras personas que no tienen ese tiempo y tú, como no sabes en qué momento ni en qué tiempo vas a partir de este mundo, ahora es el tiempo que el Señor te da y te llama para arreglar cuentas con Él, para volver a Él, para venir a Él, porque Él te ama y su palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven al Señor Jesucristo, ven a la vida de Dios. Él es la vida, Él es la resurrección. Y con Él no vamos a temer, porque aunque tengamos temor al momento de la muerte, no tenemos temor a la muerte, porque la muerte ha sido vencida por el Señor. Sórbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.